Bueno, y como lo prometimos al comienzo del programa, estamos en nuestro espacio de mindfulness, por eso estamos con una amiga de la casa. Ella es Vanessa Jukelson, es facilitadora en esta práctica de mindfulness y es coach además. Y en esta oportunidad vamos bueno, primero a darle la bienvenida y a contarnos y a preguntarle a ver qué nos va a traer en esta sección. Bienvenida a Citas de Radio, Vanessa. Angie soy. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos acompañan hoy. La idea, bueno, en este paso que inauguramos de mindfulness es ir acercando de a poco estos conceptos, estas prácticas y esta forma un poco de encarar la vida de otra manera, ¿no? Ajá. En esta, ¿qué vamos a encarar hoy, Vanessa? ¿Cuál es la propuesta? Mira, lo que me parecía interesante era encarar una parte del mindfulness que es muy interesante, que es la parte que se llama heartfulness, o lo que se llama la parte de entender a la mente y al corazón que van juntos, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. Y la idea sería poder entender que mindfulness... Sí, decime, ¿eh? Te escucho, Angie, estamos con problemas de retorno. Te decía, bueno, sigo un poco comentando ahí el tema. Entonces, la idea era un poco entender que a través de mindfulness podemos generar lo que se llama la gestión de los pensamientos, todo lo que habíamos hablado, entender cómo a veces nuestro pensamiento puede de alguna manera distorsionar la realidad, y entonces la idea es empezar a poner en duda el mismo pensamiento personal que tengo, y esta posibilidad de poner en duda me permite también salir de esta posición emocional única que me provoca un pensamiento único. Entonces, cuando yo empiezo a entender que la realidad puede ser diferente para otros y diferente para mí, esto me libera un poco de este pensamiento, como a veces digo en chiste, de la bronca que me da pensar que la mosca me está mirando, y en realidad empezar a ponerle menos peso a los pensamientos y sentir, estar en uno, ¿no? Y el tema de heartfulness tiene que ver entonces con esta posibilidad de distinción, ¿no? De lo que es la posibilidad de integrar, además de la gestión de los pensamientos, integrar la bondad, la compasión, la autocompasión a este vivir, ¿no? Y a este estar. Sí, perfecto. Con esto que comentás de bueno, la compasión, y como que también hablábamos antes cuando preparábamos la entrevista, como la diferencia entre la compasión y la empatía, ¿no? Exacto. La idea era un poco empezar como a distinguir bien los conceptos, ¿no? Y entender que, bueno, vamos a desarrollar un poco todo lo que es heartfulness, pero hoy especialmente quería hablar de empatía y compasión, si te parece. Dale. Bueno, la idea entonces dentro de lo que es el heartfulness, vamos a entender primero la posibilidad de tener ante la vida esta actitud de agradecimiento, saliendo un poco de lo que es la queja mental. Y recordar un poco que la queja mental nos coloca en un lugar defensivo, en un lugar de reacción, en un lugar en donde no tengo intencionalidad, y lo que hago es todo el tiempo reaccionar en forma de respuesta ante las amenazas que yo empiezo a distinguir en la vida. Uh-huh. Cuando empiezo a quizá optar por una actitud más compasiva, más de agradecimiento de lo que hay, es cuando empiezo a integrar el heartfulness. También aparece todo lo que se llama la escucha atenta, la generosidad en la entrega hacia el otro, ¿sí? Y la idea de compasión y empatía que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con la idea de poder ser amable, en esta frase que me gusta nombrar de una autora que se llama Tara Brach. Todo el mundo está luchando en la vida, todo el mundo tiene sus mochilas, todo el mundo tiene sus pesares y su carga, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parecería interesante, si te parece, hacer una distinción entre la diferencia, ¿no?, que encontramos desde mindfulness entre empatía y compasión. Rápidamente, ¿alguna se anima, Angie, a decirme su opinión o su parecer respecto a qué sería empatía y qué sería compasión? Bueno, es como un examen, pero empatía a mí me suena como a saber ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Después, compasión es como, por ahí, no sé, pero
más asociado a compadecerte como al, no sabría cómo explicarlo, pero como al compadecerte es como más sentir el dolor, ¿no? Por el otro, por alguna situación. No sé, Elisa, ¿vos qué opinás? Sí. A ver, alguna más del fondo que quiera a lo mejor hacer algún comentario. No, en realidad eso, la de compasión de que el corazón siente con, ¿no? Me parece que se compadece con. Un poco lo que decís vos, Angie. Exacto. Claro, un poco la idea es entender, desde el mindfulness al menos, que por más que socialmente el tema de compasión hasta de un lugar a la lástima, no como una sensación de un significado más peyorativo, desde el mindfulness la idea es entender la empatía, como dijo Angie, en la capacidad de poder ponerse en los zapatos del otro. Y la compasión, que tendría que ver con, además de hacer esta actividad, hacer algo más. Es decir, no es solamente sentir algo respecto a lo que el otro le está pasando, sino también hacer algo por el otro desde un lugar activo, ¿sí? Entonces, la compasión desde mindfulness no se queda solamente en la capacidad de sentir al otro, sino en la conducta externa, ¿sí? Que plasme este deseo de ayudar realmente a otro. La idea de la empatía es importante porque, si bien es linda la frase de poder ponerse en el lugar del otro, habría que entender que desde la neurología nosotros sentimos al otro desde nuestros propios circuitos, ¿no? De emocionales. Es decir, yo puedo sentir la tristeza que Angie me puede comentar que tiene, pero yo no voy a sentir la tristeza de Angie. Voy a sentir como si tuviera la tristeza de Angie. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir a través de mis propios circuitos. Esto es interesante porque muchas veces se critica o se habla diciendo que la gente no es empática, y lo que se ha descubierto es que se entrena la empatía. ¿Cómo se entrena? Bueno, la capacidad de empezar a sentirnos nos habilita la capacidad de sentir al otro. Entonces, esto es muy interesante porque uno entiende que es importantísimo ayudar al otro desde lo ético, lo moral, lo social, pero que desde lo neurológico, si se acuerdan, la sensación de ayudar genera esta hormona que se libera, que es la oxitocina, lo que se entiende como la hormona del amor, ¿no? Y esta oxitocina es una hormona que nos pone bien, que nos hace bien. Cualquiera que pueda pensar habiendo ayudado a otro, esta sensación de haber hecho lo que corresponde, haber hecho lo que nos hace bien, y nos hace sentir desde lo físico y desde lo emotivo también una sensación de plenitud. ¿Por qué? Porque al ayudar a otros se genera esta posición que decíamos amigable, de generar lazos, que tiene que ver con esta posición de ver al mundo desde un desafío, desde el crecimiento personal y no desde un lugar de amenaza, en donde en realidad lo que se detonaría sería, si recuerdan, esta situación de defensa, de lucha huida, de cortisol, ¿no? Entonces esta sensación de poder hacer algo para el otro nos pone en un lugar de mucha apertura, de mucha entrega, todo teniendo que ver con esta liberación de hormona que es la oxitocina. Entonces, volvemos al punto en donde podemos nosotros sentir como si fuéramos el otro. El tema es, ¿qué pasa cuando nos perdemos en el otro? ¿Qué pasa cuando por ayudar al otro dejamos de ser nosotros o ponemos nuestra propia vida o nuestra propia emocionalidad en riesgo? En este aspecto, lo que les quería contar desde el mindfulness es que la empatía es entonces esta capacidad o esta habilidad de captar los sentimientos y necesidades e intereses del otro. Pero hay un ejemplo que yo generalmente uso en los cursos y que es muy ilustrador. Cuando una persona se está ahogando, ¿qué hace el bañero? Y corre a salvarlo, se tira al agua. Exacto. ¿Y qué le da? ¿Qué sería la forma de ayudarlo? Sí, el salvavidas. Exacto, le tira el salvavidas. Entonces, le tira el salvavidas porque ¿qué pasaría si el bañero se acerca al lado de la persona? Si vive la situación de la persona
como la persona y no como si fuera la persona, ¿qué es lo que pasaría? Sí. ¿Cuál sería el riesgo? Que se ahogue él también. Exacto. Entonces, este ejemplo, que es simbólico, que es metafórico, pero la idea es empezar a darnos cuenta que cuando uno tiene este enorme deseo de ayudar a un otro, el límite está en que uno no se ahogue con el otro. Porque cuando se ahoga con el otro, si bien desde la literatura romántica sería un hecho de amor muy agradable y muy heroico, la realidad es que cuando nos ahogamos con el otro, nos perdemos en el otro, perdemos la capacidad de ayudar a otras personas y sobre todo de ser felices nosotros para poder ser felices y hacer felices a los que nos rodean. Entonces, en este ejemplo, la idea es, la idea puede ayudar al otro, eso enaltece, eso es lindo, eso es parte del ser humano, es parte de los valores de uno, pero el riesgo es no perderse en el otro. ¿Qué es lo que pasa? En el cerebro, en lo que es la parte neurológica, nosotros se acuerdan que tenemos esta corteza prefrontal, que es la parte donde está la frente, arriba de las cejas, y esta es la parte más racional, la parte más evolutiva del hombre. Esto es lo que no tienen los animales, es lo que nos diferencia, es lo que nos hace seres humanos. Entonces esta corteza prefrontal es la que me da la capacidad del cómo sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo ayudo al otro, siento el dolor que puede tener un otro, pero puedo ponerme en el lugar de como si fuera el otro, gracias a esta corteza prefrontal que me ayuda a darme cuenta que yo no soy el otro, que aunque quisiera, nunca podría ser el otro, porque el otro es una persona con vivencias, con emociones, con historias, con genética, que no es la mía. Obviamente que ante el dolor de una persona que uno quiere, el poder abrazarla, el poder contener, el sentir este dolor, es algo que ayuda y que es muy poderoso, pero no creamos, no caigamos en esta falacia o en este error de creer que podemos sentir lo que siente el otro, ¿sí? Podemos contener y podemos ayudar desde un lugar quizá de dar una herramienta, quizá de simplemente participar desde un abrazo, pero no vamos nunca a poder sentir lo que siente el otro, simplemente por una cuestión lógica de que el otro es un otro. Buenísimo, Vanessa, la verdad que muy útil esto muy bueno en realidad, porque por ahí en el mandato que uno tiene de ayudar a los demás, uno se olvida de ayudarse a sí mismo, ¿no? En esa pérdida de sentir como el otro, de ponerse en el lugar del otro, y termina siendo malo, digamos, para uno y por ahí hasta por invadir el espacio del otro, ¿no? Exacto, eso está muy bueno la acotación, Nancy, porque la idea es sí sentir desde el término familiar o popular, sí resonar con el otro, pero el tema es que la parte evolutiva nos permite darme cuenta que yo no soy el otro, sino que yo siento como si fuera. Y esto es importante, como lo vamos a ver en algún otro momento, no solo para el otro y para mí, sino que entendemos que si yo me pierdo en el otro, pierdo mi capacidad de ayudar a muchos más. Entonces, esta postura más occidental, de creer que esto hasta, si uno piensa en uno, es en cierta medida egoísmo, es un poco romper con estos paradigmas, porque en realidad, si uno no está bien, y eso cada uno lo puede evaluar desde su propia historia, uno no puede ayudar a un otro si uno no está bien con uno mismo. Acuérdense o piensen en este ejemplo en el avión. Cuando uno viaja con chicos y antes de empezar el vuelo nos informan que en el caso de una despresurización, etcétera, van a caer las máscaras que tenemos que usar y que en primer lugar hay que ponérsela uno mismo y después ponérsela al hijo o al niño que tiene al lado, ¿sí? Claro, cosa que uno como madre es hasta antinatural. Cuando uno escucha eso dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y ahí está un poco el resumen. Si yo no estoy entero, si yo no tengo suficiente aire, no puedo en ninguna situación dar aire y ayudar a un otro porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, la idea es no perderse en el otro y entender que uno puede esbozar un sentimiento por el otro, que uno hasta puede trabajar la empatía desde la posibilidad de sentirse,
de poder empezar a sentir su cuerpo. ¿Se acuerdan que hablamos de una parte en el cerebro que es la ínsula? Que la ínsula es la que me permite sentir mi cuerpo, ¿sí? Sentir mi cuerpo, es el contacto con mi cuerpo. Es muy interesante entender que en el cerebro hay una parte que se llama homúnculo, que es la parte, digamos, como si fuera un mapita en donde está registrado todo el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo está integrado en la mente. Entonces, la idea es entender que cuando entrenamos la capacidad de sentir, cuando podemos sentir lo que podamos desarrollar, eso va a ayudarnos a poder relacionarnos con el otro desde un lugar con mayores herramientas. Clarísimo, Vanessa, la verdad que muy bueno lo que nos traes en este espacio y te agradecemos un montón la comunicación con nosotras. Bueno, si tenemos un ratito más para que le interese un poco seguir desarrollando el tema de la empatía y la compasión, es muy interesante simplemente hablar de lo que es las neuronas espejo, que como situación, digamos, de descubrimiento, como todo descubrimiento, fue casual. Había unos médicos estudiando, sobre todo encabezados con Giacomo Rizzolatti, que era un médico, un neurólogo italiano, y esto fue no hace mucho, en 1996, en donde ellos estaban estudiando cómo funcionaba el cerebro de los simios, y se dieron cuenta por casualidad que cuando algún simio hacía, no sé, tomaba agua o hacía algo intencional, el simio que lo miraba vivenciaba en el cerebro como si lo estuviera haciendo, pero sin acción. Vanessa, sabés que se nos acaban los minutos al aire y no quiero que se corte sin despedirte. Bueno, perfecto, Angie, vamos a dejarlo entonces para la próxima. Dale. Te agradezco mucho el espacio, les mando un beso a todos y estoy a tu disposición y a disposición de los oyentes para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Vanessa, hasta la próxima. Un besito, Angie, nos vemos. Hasta luego. Adiós.